Entrevista a dos de los servicios informativos con Consuelo Bautista y Elena López. José Ramón Sorraru Ceblón, arquitecto y profesor coruñés, académico numerario de la Real Academia Galega de Belas Artes, correspondiente da Real Academia de Bellas Artes San Fernando y da Real Academia Catalana de Sant Jordi, y miembro electo del Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es usted autor del estudio A Sete Terrazas de Sada, junto a Laura Bouzas Romero. Ahora la Xunta ha activado por fin el expediente para la creación de este edificio como bien de interés cultural. Cuéntenos brevemente qué es eso de que ha habido 7 terrazas, por favor. La terraza que hay ahora mismo en Sada no es exactamente la primera terraza que hubo en los Jardines de Méndez Núñez, ni siquiera la última terraza que hubo en los Jardines de Méndez Núñez, porque fue un edificio que se fue transformando a lo largo del tiempo y a medida que iba teniendo necesidades, pues por su uso, por su instalación y por su localización. Cuando deja de usarse en Coruña y se traslada a Sada, se modifica la estructura de la terraza, por lo tanto aparece otra terraza con otras dimensiones, etcétera. Y durante el tiempo que ha estado en Sada se ha reformado ya un par de veces, ¿no? Por lo tanto, cada vez que se hace una intervención en un edificio tan frágil como este, pues se le reforman cosas, se le añaden cosas, se transforman, se pinta, etcétera. Hay unas diferencias sustanciales que permiten reconocerlas como terrazas diferentes. Por eso se habla de las 7 terrazas. Es curioso, ¿no?, trasladar un edificio de un lugar a otro. Un edificio que era, en realidad, de madera de cristal, ¿no? Sí, bueno, era desmontable. Era desmontable. ¿Y eso era habitual? Para estos kioscos, sí. Los kioscos que había en Méndez Núñez, sobre todo los que había a finales del siglo XIX, eran kioscos que se tenían que desmontar cuando acababa la concesión anual que se le daba al propietario. Eran kioscos más pequeños que la terraza, pero bueno, la terraza original también era más pequeña que la actual. Bueno, nos vamos a quedar con la 7ª terraza, ¿no? ¿Cuál es el estado actual de la terraza de Sada a día de hoy? Pues empieza ya, la última reforma fue en los años 80. Ya vamos por 30 y tantos años. Un edificio de estas características y construido con estos materiales es un edificio muy frágil y sobre todo es un edificio con unos materiales muy deteriorables. De ahí que cada cierto tiempo es necesario, pues naturalmente, invertir en él, restaurarlo, reparar piezas, sustituir piezas. En aquellos países cuyo patrimonio es de madera, como Japón y demás, los monumentos se están reconstruyendo continuamente. ¿Y aquí no se hizo desde el 80? Pues no. O sea que el estado deja de si que te desear. acercas a la terraza verás que la madera está estropeada, la pintura se ha caído, que tiene muchos defectos que es necesario reparar. ¿Cuál sería ese defecto más urgente, la intervención que debería hacerse de primera? Hombre, es todo, ¿verdad? Es una actuación global lo que hay que hacer. Hay un proyecto de José Luis Martínez ya para hacer una intervención de lo más urgente, sobre la cubierta, sobre los paramentos, sobre incluso los muros de ladrillo que la están sujetando. Es decir, que hay cosas puntuales, no es que haya una cosa en peligro inminente, ¿no?, sino que naturalmente todo el edificio está sufriendo una degradación y hay que atajarla. Para hacer estas obras, el hecho de que sea Vic se va a acelerar, o sea, ¿le beneficia en este sentido, en el sentido de las reformas, de las restauraciones? Yo no asociaría una cosa con la otra. El edificio tenía que protegerse legalmente. Mientras no fuera Vic, era un edificio al que le podía pasar cualquier cosa. Y entonces el hecho de ser Vic ya lo convierte en un monumento. Imaginaros cuando se incendia la iglesia de la Virgen de la Barca, la administración inmediatamente acude, etcétera, etcétera. Es decir, que en este momento es la sociedad la que se hace corresponsable de la vida del edificio, aunque tenga un propietario, aunque tenga una concesión, etcétera, etcétera. Pero también los demás, todos, en definitiva, hemos asumido que el edificio también es en parte nuestro y tenemos que ayudar a que se mantenga. Hablemos precisamente de esa concesión que data de 1922 como kiosco de bebidas. Está en dominio público terrestre
Y el nuevo Plan General de Sada le otorga un uso como equipamiento cultural y social. ¿Le parece que puede seguir también albergando un uso como restaurante? Sí, el restaurante es la base la hostelería es la base de la sustentación, lo que permite abrirlo día a día, lo que permite limpiarlo, lo que permite que la gente pueda ir allí, etcétera. Otra cosa es que la actividad cultural sea un complemento, que lo enriquezca, que en determinados momentos pues lo convierta en un polo de atracción social o cultural de la ciudad, o de fuera, etcétera. Y naturalmente eso pues permite al uso hostelero pues mantenerse y prosperar. Ha hablado usted de un proyecto realizado por Xosé Luis Martínez. ¿Sabe del coste de ese proyecto si tuviera que ponerse en marcha? No, datos concretos no tengo, pero hace unos años cuando se hizo ese proyecto fue un poco el detonante para mover otra vez todo esto, que estaba estancado en la administración, pues porque no había conseguido los informes adecuados o por distintas razones, los cambios administrativos y demás, pues había dejado en dique seco la incoación del expediente para que fuera Vic. Desde los años 70 está activado, ¿no? Esa petición desde la transición. Hay varias, ya incluso antes de que existiera la consellería, ¿no? Ya había interés en que el edificio y se había tramitado como si se tratara de un monumento nacional. Por lo que he podido leer, yo tampoco conozco exactamente qué pasó en aquella época. La Academia de San Fernando pues no le pareció que aquella terracita deteriorada que había allí de madera y tal pues pudiera ser un monumento. Hoy en día se miran las cosas con otra visión, se tiene otra imagen de lo que es el patrimonio que en aquel momento no existía y naturalmente una pieza tan singular como esta ya no es un problema de importancia física, de tamaño, de valor material, etcétera, ¿no? Sino que hay toda una serie de valores artísticos, culturales, etcétera, que son los que se protegen en la nueva ley del patrimonio. Hablábamos del uso interior de las instalaciones que beneficia a su mantenimiento, pero ¿qué hay del entorno? En todo caso, siempre le va a afectar su cercanía al mar, el tráfico que circula a su alrededor. ¿Habría que actuar también en este entorno? Todas las declaraciones de Vic van acompañadas de una delimitación del entorno protegido. Porque no se protege solo al edificio, no se declara solo al edificio, sino que además se le asigna un entorno físico alrededor que impide que cualquier actuación que se haga en ese entorno le pueda afectar al edificio. Y entonces lo que se está pidiendo es naturalmente que el entorno también se vea afectado por esta declaración en el sentido de que empiece a transformarse. ¿De qué manera, a su juicio? ¿Cómo debería transformarse? ¿Habría que quitar los vehículos de esa zona? No sé qué pensarán los vecinos de Sada. Bueno, Sada está llena de vehículos por todas partes, ¿no? Por eso. Mover los coches de sitio creo que no será un problema. El problema es el tráfico, ¿no? Porque este vial es muy importante en Sada, es la columna vertebral de Sada, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo probamos en la Marina y funcionó. ¿Cree que habría que petronizar esa zona? Sí, pero la Marina tiene una calle por debajo ahora, ¿eh? La cosa no es tan sencilla. Algo habrá que hacer. O limitar el tráfico, o reducir el ancho de la calle, es decir que... Pero eso lo tienen que estudiar otros. ¿Cómo puede haber llegado hasta nuestros días un edificio de madera y de cristal? Pues ese es el milagro. Una cosa que estaba hecha para que aguantara 15 o 20 años, pues ya dura 100. ¿Y eso ha sido por el uso? Eso ha sido porque se ha mantenido el uso y porque ha habido gente que se preocupó por recuperarla, no destruirla y mantenerla. A lo largo del tiempo pues se ha ido haciendo reformas, transformaciones y demás, ¿no? Porque ahora mismo no solamente es madera y cristal, ¿no? Tiene una parte posterior que se hizo cuando se trasladó a Sada, que es del ladrillo, que son las cocinas, los aseos y demás, que son algo así como el soporte que está sujetando al edificio. Y eso naturalmente la ha estabilizado. Además de sus materiales y bueno, en su conjunto de este edificio, ¿qué destacaría usted como lo más peculiar de esta terraza? El que se haya usado como sala de baile durante tantísimo tiempo sin estar agarrada a nada. ¿También con el Charleston o qué? Claro, cuando cambiaron los justos de los bailes yo creo que se descoyuntó. Los usos sin duda son importantes, sobre todo de un baile, ¿no? Imagino yo por aquella época. Y aún así aguantó. Y incluso además con el piso de arriba, ¿no? En el piso de arriba.
que era donde se bailaba. ¿Qué usos le daría usted a la terraza? Aparte del hostelero que ya se está manteniendo, ¿qué usos le podría dar? Que se deberían de dar. ¿El baile está entre ellos? Baile tranquilo. No necesariamente. No necesariamente. Entonces se bailaba ahí porque no había salas de baile o no había, pero pues, populares, porque realmente la terraza era un edificio popular, ¿no? La alternativa a la terraza en los años 20 eran las romerías, en las plazas y en las calles, no había otro sitio, ¿no? Los salones de baile eran para otro tipo de sociedad. La terraza se instaló ahí coincidiendo con la llegada del tranvía. Luego la terraza era el edificio final de la vía del tranvía. Y por lo tanto la gente pues esperaba en la terraza, merendaba en la terraza. Es decir, la gente venía de Coruña asada en el tranvía, llegaban a la terraza. Y naturalmente, pues si venían a pasar el día y demás, pues era el atractivo de la terraza era pasar la tarde allí. No había playa todavía, es decir, aquello era un acantilado directamente sobre la ría, ¿no? Muchas gracias por haber compartido todo esto con nosotras. Muy buenas tardes.